Bienvenido a un nuevo episodio de Monoparental. Soy Carlos Ríos y espero bendecir tu vida. Bienvenidos a Monoparental. Hoy me acompaña Lesbia González. Lesbia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, muy contenta de estar acá. Excelente. Lesbia, pues yo no había tenido nunca un psicólogo en mi vida y cuando me separé y me divorcié en todo ese proceso, pues me recomendaron contigo y pues has sido la que me ha apoyado ahí por algunos meses porque no he sido tan constante, pero... Pero hemos caminado algo juntos. Sí, más creo que del proceso más de la crisis, el inicio fue donde me acompañaste bastante y pues ahí fue donde nos conocimos. Así es, un gusto, fue un verdadero gusto. Bueno, Lesbia es psicóloga, por si no entendieron la conversación de ahorita. Y te quiero hacer dos preguntas. A ver, contame un juego de mesa que te guste. ¿De los de mi tiempo? Cualquiera. Lotería. Lotería. El más sencillo, el más práctico y fácil de conseguir. Está bien, me parece. Y un tip que le puedas dar a un papá o a una mamá soltera. Tenga siempre en su bolsa o mochila crayones, lápices, cosas para que los niños jueguen con sus manos y se entretengan en cualquier lugar. No el iPad. No el iPad. No. No, el iPad no. El iPad es lo más usado ahora, creo yo. Sí, es lo más usado, pero los estudios nos revelan que no es lo más conveniente. Ok, excelente. Bueno, pues hoy nos acompaña Lesbia. Queremos hablar un tema que no cualquiera habla. Realmente, no cualquiera habla y no cualquiera sabe cómo abordarlo. Entonces, pues la Biblia nos enseña que no deberíamos de buscar divorciarnos, pero en la realidad del mundo hay muchas parejas que se divorcian o se separan. Entonces el podcast pues es también para ayudar a la gente, ¿verdad? Entonces el tema que queremos hablar hoy es cómo podemos abordar el tema del divorcio con nuestros hijos. Bueno, primero quiero decir que sí, efectivamente es un tema sensitivo. Es una realidad que está pasando más de lo que quisiéramos y que se da en realidad en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca, porque en la gran mayoría de casos no se está viviendo el matrimonio como debe de ser. Entonces, cuando esto no pasa, cuando no hay amor, no hay un crecimiento de la pareja en sí y empieza a doler mucho y duele a los hijos, pues la separación o el divorcio es una forma de resolver. ¿Cómo hablar? Podemos empezar sobre el método, pero a mí me gustaría empezar diciendo que los padres deben hablar siempre con la verdad. La verdad acerca de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. ¿Qué verdad? Acorde a la comprensión cognitiva de los niños. No es lo mismo decirle a un niño de 4 años, nos vamos a divorciar, a decírselo a un adolescente. Y la pregunta del millón es ¿por qué? Porque no es lo que se espera. Pero el fundamento de esta conversación debe ser la verdad. Y ambos progenitores tener el mismo discurso. Decir exactamente lo mismo, no soltar todo y esperar a las preguntas, pero la plataforma de la comunicación es la verdad. Se recomienda que estén los dos juntos, no sentados uno a la par del otro, porque como todo comunica, cuando nos sentamos a la par de los niños... Como que estuviéramos juntos. Exactamente. Como que seguimos siendo una unidad. Da la sensación de armonía. Pero cuando los padres se sientan frente a los hijos, el mensaje es otro. Hay jerarquía, se nota la jerarquía y se va a ver el comportamiento no verbal de los padres, que van a estar sentados, por lo general se sientan en sillas separadas, ya no hay un toque de manos y alguien arranca y los dos deben comunicar qué va a pasar. Previo a esta plática es lo más importante. Ellos dos, los progenitores, se tienen que sentar y poner de acuerdo qué quieren decir y cómo lo quieren decir. Es fundamental. Yo en mi caso me recuerdo, no la conocía todavía cuando sucedió eso. La mamá de mis hijos es psicóloga, eso estudió acá en Guatemala. Entonces ella me dijo, no, sí les tenemos que hablar. Entonces,
bueno, primero nos pusimos de acuerdo nosotros, ¿verdad? O sea, ya teníamos las reglas claras, dónde iban a quedarse, etcétera, que creo que es parte de lo que hay que comunicar en ese momento. Pero tal vez lo curioso para mí fue que mis hijos estaban muy pequeños. El más pequeño tenía como 1.5 años, tal vez 2 años, casi 2 años. Sí, era muy chiquito. La grande tenía 7 y el mediano tenía 4. Entonces los sentamos, como usted dijo. Yo no sabía que así era, pero ahorita que lo estaba repitiendo, pues curiosamente así lo hicimos. O sea, se sentaron los 3 juntos enfrente y nosotros 2 en sillas separadas enfrente de ellos. Y el mensaje que les dimos es, bueno, papi y mami ya no van a vivir juntos. Mami se va a ir, pero los dos los amamos. Aquí no es ningún problema de ustedes, sino que cada uno de nosotros los amamos y vamos a seguir estando con ustedes, los vamos a seguir amando y apoyando. Pero yo creo que aquellos no entendieron nada, porque estaban muy chiquitos y entonces ellos, ¿tienen alguna pregunta? Y nadie dijo ninguna pregunta. Entonces como que la conversación fue muy corta. Tratamos de hacer todo lo que tú acabas de decir, pero yo creo que estaban muy chiquitos. Sí, estaban muy pequeños, ¿no? Todas las capacidades cognitivas, toda la comprensión de los conceptos abstractos, como se termina una relación, como el amor en sí, el odio, el perdón, la muerte. Estos conceptos abstractos, el niño los empieza a entender con mucha más claridad a partir de los 7 años. Sí, pues. Entonces, una conversación con ellos sobre un tema tan significativo, pues sí, le dijeron la verdad, le dijeron lo que estaba pasando, le dijeron lo que sí permanecía, que es bien importante, pero que ellos lo comprendieran. En ese momento no, con palabras. Ellos probablemente, Carlos, yo me atrevo a pensar que sí fueron comprendiendo que algo estaba pasando cuando su mamá se va. Cuando ya el desayuno son solo los 4 y cuando llega el primer fin de semana y de repente ahora se van con su mamá y voltean a ver y papá se queda parado en el parqueo. ¿Qué es esto? Porque por lo general, aún con los conflictos, siempre tendemos a, bueno, vamos todos juntos, ¿verdad? Aunque ya no haya comunicación, aunque la afectividad se haya vuelto muy pobre, pero se procura estar juntos para que los niños no se den cuenta. Esto no es cierto. Los niños son unos radares emocionales, se dan cuenta de todo. Perciben todo, ¿verdad? Sí. Que no tengan la capacidad cognitiva y luego la capacidad de vocabulario para decir, ya sé qué es lo que está pasando. O para hacer preguntas a esa edad. A esa edad no. Creo que sí lo logran manejar con claridad a partir de los 7 años, en donde sí ya hay preguntas como, ¿fue mi culpa? Que el niño es egocéntrico, entonces todo gira alrededor de ellos, ¿verdad? Sí. Y piensan si yo no hubiera perdido clases, si yo me portara mejor, si hubiera sacado al perro. Entonces es una parte de la conversación de los padres, debe ser, esto se da porque nosotros dos hemos cambiado, ¿verdad? El amor entre nosotros dos ha cambiado, pero el amor hacia ustedes, ese se mantiene y estamos aquí para ustedes, porque, y aquí empieza la gran crisis, el piso de todo niño son sus padres, y este piso se está quebrando. Entonces, ellos sienten miedo. Y además, como esto se ha vuelto, lamentablemente que pasa mucho, ya a partir de los 7 años en el colegio, ya empiezan a oír. Mis papás están separados, este fin de semana me voy para allá. Pero oyen otras historias también. Mis papás se separaron, mi papá ya no regresó, o yo ya no lo volví a ver, o ya tiene otros hijos. Entonces, cuando a estos niños les pasa, le empieza a caer toda la información que ha captado de su entorno. Y se activan otros miedos, aparte de el abandono y la tristeza. Ya no los voy a tener para mí. No olvidemos lo egocéntrico. Entonces, todo es alrededor de ellos. En lo que van desarrollando su personalidad y cognitivamente, los niños empiezan a darse cuenta que, era que peleaban mucho, era que, etcétera. Y me imagino que conforme van creciendo también empiezan a hacer otro tipo de preguntas. Y creo que es válido seguir hablando del tema, porque
conozco papás que los hijos les preguntan, ¿y ustedes cuándo van a regresar a estar juntos? O sea, a pesar de que llevan varios años separados, el niño como que sigue albergando eso en su cabecita, porque tal vez no se le ha explicado muy claramente que ya no vamos a regresar, que estamos separados. Y entonces conforme van creciendo, ellos ya empiezan a cuestionar, ¿y por qué papi y mami no pasamos la Navidad juntos? Uh-huh. ¿O por qué papi no se viene a vivir aquí? ¿O por qué no regresamos a vivir a la casa donde vivíamos antes? Sí. Entonces empiezan a hacer ese tipo de preguntas conforme van creciendo. Me imagino que es natural y es normal. Es normal, aunque hay dos factores importantes. Uno es que sí, el anhelo de los niños es que sus papás estén juntos. Siempre, no importa cuánto tiempo pase. Okay. Los expertos nos dicen que una aceptación de un proceso de divorcio en los niños puede durar 6 años. Oh. Para que lleguen a comprender estos, de verdad, se acabó y ya no hay esperanza. Pero antes de 6 años va a estar muy latente. El otro factor que estimula esta esperanza es que muchas veces las parejas que se separan mandan mensajes confusos. Esto quiere decir, nos separamos, pero papá o mamá sigue llegando a la casa a cenar. Uh-huh. Pero se fue. Sí, pero viene a cenar. O hacen actividades juntos que antes hacían con tal de que los niños no sufran. En realidad, el dolor se incrementa porque el niño dice, ya vinieron, vamos a estar juntos. Uh-huh. Y cuando se va, y tal vez los 2 pasitos que había dado en el proceso de aceptación, los regresa. Pero por eso cuando hablamos y acompañamos procesos de divorcio, sí les decimos a los padres, el que se va, hasta tiene que entregar la llave de la casa, no puede volver a entrar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el niño oye que se abre la puerta y ve entrar a ese papá o a esa mamá y dice, ya volvió. Sí. Y eso confunde el mensaje y luego incrementa la esperanza, que es normal que todo niño la tenga. Recordemos que en el aula, el entorno más cercano después de la casa es el colegio. Y en el colegio también encuentran niños que sí tienen a papá y a mamá uh-huh. juntos. Entonces ellos dicen, ¿por qué yo no? Sí. Y ahí, ante esta pregunta, conforme van creciendo, la llevan con el progenitor con el que están viviendo. Y le dicen, ¿pero por qué se divorciaron? Uh-huh. Y esta respuesta es sumamente importante. Porque no puede ninguno de los dos, de miembros de la expareja, desnudar al otro y decir, porque tu mamá o porque tu papá tal cosa. Porque esta figura paterna o materna no se debe tocar. Okay. Nunca. Sin importar cuál fue la circunstancia, o sea, y la edad del niño. O sea, si el niño pregunta a los 8 años o a los 10 años eso, igual no se le dice el motivo. Pongamos el ejemplo que más se da, que es la infidelidad, no importa de qué lado. Uh-huh. No sé si en algún momento, cuando un niño pregunta, sí se debe de hablar del tema o mejor nunca se habla. O el progenitor que fue infiel, él tal vez sí, pero jamás el uno al otro. No. En el ideal es que lo diga el progenitor que generó el conflicto, que fue el motivo del rompimiento, y el otro, cuando le van a preguntar, mamá, ¿por qué? O papá, ¿por qué se divorciaron? La respuesta es tan cuidadosa, tal vez, pensémoslo así, ¿verdad? Tal vez no se lo merece el fulano ¿verdad? Pero se merece este corazoncito que se lo cuidemos hasta lo último. Entonces la respuesta debe ser muy cuidadosa y siempre la verdad. Bueno, tu mamá o como sea, tu papá hizo algo malo que me lastimó, ¿verdad? Y ya no se pudo que estuviéramos juntos. Uh-huh. Cuando tú quieras, tu mamá o tu papá te lo va a explicar. Entonces, le está diciendo la verdad, uh-huh. pero está guardando el detalle. Sí. Porque el niño tiende a hacer alianzas. Más bien, coalición. La alianza en un sistema familiar nosotros lo entendemos como algo fuerte y positivo. Okay. Pero aquí no pasa eso. Aquí el niño
que ve a su papá o a su mamá como el que sufrió la falta, lo que sucede es que lo ve como el pobrecito o la víctima, y entonces empieza a posicionar al otro como el malo. Okay. Entonces dice, ay, mi papá le hizo esto a mi mamá, entonces mi papá es malo, y hace esta coalición en contra de. Hay mucha tendencia a esto. La salud emocional y mental de los padres que se separan es sumamente importante para brindarles a sus hijos este acompañamiento neutral, que no usen a los niños como carne y cañón, Sí. que es tan doloroso y pasa mucho, Carlos. Sí, yo lo veo. En otros episodios yo he entrevistado a jóvenes que sufrieron el divorcio o la separación de sus papás, y algunos sí estuvieron en esa situación que tú comentas ahorita. O sea, y si quieren escuchar cuál es el impacto en un joven, en un adolescente, sí. O sea, ellos mismos cuentan su historia en otro de los episodios que hemos grabado. O sea, sí es impactante el daño que les hacen cuando los ponen en medio y sí. Empiezan a usarlos, ¿verdad? Sí. Para mandar mensajes, para espiar, para mirar ahí con quién anda. O sea, yo creo que en mi caso, por lo menos, yo sí, al principio tal vez no estaban las condiciones, no sé si materiales o de lugar, en el caso de ella, ideales como para que se fueran a la casa de ella. Y aparte había caído la pandemia, entonces sí, había también. Toque de queda, no se podía salir ciertos días. Entonces sí fue como que medio raro, porque ella venía y yo me iba. Entonces los niños siempre estaban acá, pero los días que ella los miraba, ella venía, se quedaba, yo me iba, y de ahí yo regresaba, yo me quedaba toda la semana con ellos, y al principio fue así. Pero conforme fue avanzando todo, yo dije, no, así les voy a seguir, o sea, los puedo confundir. Entonces llegó un punto en que yo le dije, mira, esto ya no. O sea, tú tienes que tener un lugar, yo tengo que tener un lugar, ellos tienen que salir y tú ya no puedes entrar acá. Y a partir de ahí, pues yo sí me puse más serio y dije, no puedes volver a entrar. Y así fue como lo hice. Entonces hoy mis hijos, varios años después, y dicen, es que hoy me voy a la casa de mamá. Exacto. Y en la casa de mamá, yo duermo en tal lugar y hay una piscina en el lugar y queda en la antigua. Pero yo vivo en la casa de papá. Y en la casa de papá ahí tengo mi PlayStation porque allá no tengo. Y en la casa de papá pues me bajo a jugar fútbol porque hay cancha de fútbol. Entonces ellos ya asocian también que hacen en la casa de papá más, que hacen en la casa de mamá más. Y que son lugares diferentes, ¿verdad? Son lugares diferentes. En ambos ellos tienen sentido de pertenencia, porque es la casa de papá, la casa de mamá, pero hay un espacio para ellos. Identifican mi cama, mis cosas, y eso hace que los niños vayan asentando la idea. Estamos viviendo o visitando casas separadas y mi papá tiene su casa y mi mamá tiene su casa, pero una casa en común ya no existe. Y ese es un sistema familiar que se ha fragmentado, pero que sigue siendo familia. Y es que esto es tan importante rescatarlo, porque siguen siendo familia, pero en un modelo diferente. Familia con papá acá, con mamá allá, y los niños deben sentir seguridad, pertenencia, amor, y que ambos padres estén de acuerdo sobre el modelo de la crianza, que es algo que a veces... Ese va a ser otro episodio que vamos a grabar, porque ese es otro gran tema. Sí, este es otro tema. Pero regresando a la pregunta inicial, ¿verdad? Padres que tienen claro, hay una ruptura de pareja, pero no de parentalidad. Siguen siendo padres y procuran ser los mejores padres. Lamentablemente lo que vemos es que se da el conflicto, se da el rompimiento, la separación y trasladan el conflicto al rol parental, en donde los niños sí son utilizados como mensajeros, hasta los usan para pedir dinero. Sí. Hay niños que no llevan la ropa que usan aquí a esta otra casa porque allá que te compre tu mamá o tu papá. Entonces empiezan los niños cuando son más pequeños, ¿y qué les queda? Lo hacen. Pero conforme van creciendo, van desarrollando enojo, porque ellos no tienen por qué sufrir el conflicto que está a un nivel superior, al nivel de pareja.
Entonces los padres son fundamentales para generarles en el momento de la plática la certeza. Hay una crisis, van a haber cambios, pero nosotros estamos aquí para ustedes como padres. Y los cambios pueden ser desde los más sencillos, como que solo uno de los dos se va, o que ya no regrese. Sí. Y ahí viene algo importante, porque cuando uno le transmite a los hijos, o sea, cuando yo me separo o me divorcio, yo sigo siendo padre y ella sigue siendo madre. Uh-huh. Y lo que pasa muchas veces es de que alguno de los dos se desconecta. O por lo menos eso es lo que yo he visto en la mayoría de escenarios. En la mayoría de escenarios es el papá, es el hombre el que se desconecta, pero yo también conozco escenarios donde la mamá se desconecta. Sí. Y lo triste no es, o sea, ahí no están castigando a su excónyuge, porque él, o sea, tal vez tiene más carga porque tiene que cuidarlos, porque tiene que trabajar, hacer la rutina y tiene más carga, pero realmente ya no le están haciendo daño a él o a ella, sino que los que le están haciendo daño es a los hijos. Precisamente viene el tema de cómo impacta el divorcio en el desarrollo de la personalidad. El niño construye su autoconcepto, su autoestima, su autoconocimiento a través de la retroalimentación que recibe de los padres. Entonces, cuando se da un divorcio y uno de los progenitores se va y no regresa, la herida de la infancia del abandono, que es una de las 5 grandes heridas, se asienta con todo, ¿verdad? Entonces el niño se siente culpable, rechazado, abandonado, perdedor, y así es como construye su autoconcepto. Que no tendría por qué pasar eso, porque el niño en ningún momento es responsable del conflicto que está pasando. Pero en un síndrome de alienación parental, el miembro de la pareja que no esté procesando bien el tema del divorcio va a cargar a sus hijos, los puede usar, los va a culpar incluso. Yo acompaño muchos jóvenes, niños que se vuelven en el paño de lágrimas de alguno de los papás. Sí, pues, del papá que también se siente abandonado. Pues sí, pero es que tiene todo el recurso del adulto para afrontarlo, pero los niños no, ni siquiera los adolescentes. Debemos recordar que la maduración no de personalidad, sino a nivel cognitivo, en la niña, en la joven, es a los 21 años. Y en el varón 26, a los 25. Entonces, todo lo que se vive antes de esa edad no se tiene la capacidad para procesar grandes pérdidas como es mi familia. Porque el concepto es, ya no tiene familia. Y eso no es cierto. La familia ha ido cambiando en estos conceptos. Antes era solo mamá, papá, hijos. Ahora ya no. Lo importante es que los vínculos sean sanos. Que papá siga estando y que mamá siga estando, claro. Y que sigamos jugando el rol que nos toca con nuestros hijos. Claro, que es construir esta personalidad diciéndole, eres amado, eres digno, eres importante, estamos para ti, y todo este andamiaje que se le pone de manera emocional a los niños, y que cada etapa del desarrollo nos está pidiendo algo más, ¿verdad? Algo más. Tenemos hoy un síndrome que Guatemala lamentablemente es pionera en esto, ¿verdad? El síndrome de los niños en callejización. Y este síndrome surge de niños que salen huyendo de sus casas porque papá o mamá se quedó solo y son maltratadores. La ira por el rompimiento de la relación de pareja que no pueden descargar con el cónyuge porque ya no está, la descargan sobre los niños. Y entonces el hogar, que debe ser el lugar seguro, se vuelve el lugar de peligro. Y entonces vámonos, porque aquí no podemos estar. Ya. Y mencionaste que hay 5, no sé cómo le llamaste, como heridas de la infancia. De la infancia en el tema del divorcio o separación. Sí. Una es el sentimiento de abandono. Es la herida de abandono. La herida de abandono. Ajá. ¿Cuáles son las otras 4?
herida de abandono, la herida del rechazo, la herida de la injusticia, la herida de... Ya se me olvidaron las otras dos. Me voy a acordar. Pero son 5. Rechazo, abandono, injusticia. Se me olvidaron las otras. Ya me voy a acordar. Okay. El tema de estas 5 heridas es que todas nos van a producir una conducta inadecuada de apegarnos a los demás. ¿Apegarnos? ¿A qué te refieres con apegarnos? El apego es natural, ¿verdad? O sea, nosotros a todo le ponemos que es mío, ¿verdad? Okay. Desde que estamos en el colegio es mi escritorio, mi maestra, mi colegio, todo es mío. Ese es el apego a todo. Pero cuando tenemos estas heridas de la infancia, lo que sucede es que yo salgo a la vida del adulto tratando de evitar a toda costa que me rechacen, que me abandonen, que me ignoren, que sean injustos conmigo. Y entonces genero la dependencia emocional. Si a mí me abandonaron, yo me voy a poner de alfombra, pero por favor no me deje. Sí, pues. Y ahí es donde se mira las famosas relaciones tóxicas, cuando uno ya es adolescente, joven o adulto, porque no quiere ser abandonado, entonces soporta cosas que normalmente no necesita soportar, en amistades, en relaciones de noviazgo o de pareja, o inclusive en una relación de jefe, ¿verdad? O de trabajo. De trabajo, lo más sencillo, el trabajo, los amigos del colegio. Con tal de pertenecer, se quedan al precio que sea. Y esto es muy peligroso. Hoy tenemos niñas que andan buscando al famoso sugar daddy, pero tiene esta connotación, alguien que me cuide. Le voy a dar mi cuerpo, pero yo quiero a alguien que me cuide, alguien que me dé, alguien que me provea. Aquí hay algo más de fondo. Correcto. Muy de fondo, que tiene que ver con estas heridas de la infancia, que de verdad hay que revisarlas porque surgen precisamente en los primeros 11 años, en donde se está construyendo, se están poniendo los cimientos de la personalidad, que es tan importante, ¿verdad? El niño debe saberse amado. Con el divorcio hay otras pérdidas, las pérdidas de las familias extendidas, porque a veces... Ya no mira a los tíos, ya no mira a los tíos, los abuelos se pelean, los tíos se pelean, y hay quienes pierden a los primos, a las tías, a los abuelitos, a las reuniones familiares. Entonces el niño que tenía un andamiaje emocional bastante fuerte, resulta que se quedó aislado. Y la sensación que le llega es de rechazo. Okay. De rechazo. Entonces nadie me quiere porque se separaron y todos se fueron. Y de ribete está oyendo un discurso. Tu mamá o tu papá ya anda con alguien más, ahora está gastando el dinero y ustedes apenas tienen. Y todo este discurso que puede que sea verdad. Sí. Pero que el niño no tiene por qué oírlo. Ni ver a un progenitor enfurecido o tirado en una cama, porque entonces le surge el síndrome del rescatador. Esa era mi siguiente pregunta, porque yo he oído alguna gente que dice, no, pero está bien que uno llore en frente de sus hijos. Yo en mi caso traté de evitarlo. O sea, no, o sea, por este tema creo que nunca lloré delante de ellos. Sí lloré, no voy a decir que no, pero delante de ellos creo que no lo hice. Y siempre procuré cuidar el nombre de la mamá, su mamá aquí, tranquilo. Si me preguntaban, hablábamos, igual estaban muy chiquitos. Entonces, procuré estar más con ellos, jugar más con ellos, estar presente en su vida. Pero sí he oído muchos que dicen, no, es que es bueno también que te escuchen, que te vean llorar, que te vean por... ¿Qué dice la ciencia y la psicología al respecto? El niño aprende a vivir sus emociones de ver a los adultos significativos a su alrededor, en este caso a los padres. Ahora, es muy distinto que vea llorar, voy a poner ejemplo, a una mamá que llora, pero que se levanta, una mamá que llora, pero que al mismo tiempo que llora, también proyecta esperanza, vamos a salir adelante. Es que no debemos olvidar que el niño estaba aquí parado y se le abrió el piso.
Entonces el niño anda buscando emocionalmente de dónde me agarro. Y cuando la mamá o el papá llora, claro que se asusta. Pero si es muy distinto que la mamá le diga, andate, y el hijo la vea llorar, a que la mamá le diga, dame un abrazo. Y la mamá llora, pero está el abrazo. Es que yo hago mucho énfasis en el tema del abrazo porque de verdad es tan sanador. Entonces el niño, al mismo tiempo que se asusta, siente la fuerza del abrazo. Y para el papá o mamá que está llorando, también es sanador sentir ese abrazo. Pero luego de haber llorado, se quita las lágrimas y le dice, vamos a cenar. No hay un solo mensaje, hay dos mensajes. Lloro porque me duele, pero continúo viviendo porque la vida sigue. Correcto. Cuando tenemos los casos de, no solamente es llorar, sino de desesperanza. ¿Qué va a ser de nosotros? Tu papá solo nos dejó tirados. Estos mensajes tan dramáticos y catastróficos, el niño entra en angustia, en miedo. Entonces no se pone mal de ver llorar. Realmente lo que está haciendo mucho ruido son los mensajes. Recordemos que las palabras tienen poder. Y todo lo que hablamos se queda resonando, resuena. Es increíble. Yo trabajo con mujeres en un albergue y ellas han sido violentadas y están bajo protección. Y llegan unas muy golpeadas. Y es mucho más fácil curarle los moretes y las fracturas que las palabras. Las palabras. Y los niños es igual. Entonces, los padres deben tener cuidado con las palabras que dicen. Puede dolerme. Porque el niño dice, papi, ¿tú querías a mi mami? Sí. Entonces, ¿te pone triste que se haya ido? Sí. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Vamos a salir adelante. Usted puede estar llorando, pero sus palabras son, vamos a salir adelante, porque de verdad que sí se puede. Y el niño necesita agarrarse no del extraño, no del vecino, de papá y mamá, porque ahí está. Y ese es un problema. Si ustedes miran muchas películas de Estados Unidos, que es lo que más nos viene acá, muchas de las películas, el que hace un delito, o el que está metido en drogas, o está metido en algo malo, viene a un hogar monoparental donde donde uno de los papás o no está y el otro tiene que trabajar mucho o también tiene algún vicio, no logró salir de la crisis de la separación. Y muchas de las películas, de verdad, o sea, si ustedes miran, muchas de esas películas vienen donde está ese ejemplo y entonces sale el niño, pero sale a hacer cosas que no debe hacer o agarrarse de cosas que no debería estarse agarrando. Porque está enojado. Porque el discurso que ha oído es que nos dejó, prefirió a la otra familia, es que prefirió irse a vivir solo. O sea, el mensaje que recibe es, no fuimos amados, no fuimos suficientemente buenos para que eligiera por nosotros. Entonces el niño crece con una ira, con mucho dolor al principio, pero el dolor que no se sana se vuelve ira. Y esa ira es con la que salen a la calle, a destruir y a autodestruirse. ¿Por qué? Porque el autoconcepto que ha construido es, yo no soy valioso, me dejó. Me dejó, entonces me maltrato con todo y la ira, todos me van a pagar por lo que me hizo uno. Pero tal vez no fue ni ese uno el que se fue el discurso que oyó del corazón herido de una mamá o de un papá del que quedó. Es que es terrible lo que se oye en estas situaciones. ¿Y qué pasa? También conozco gente que lo que hace es estar intermitentemente. Porque le conviene, porque, o sea, hay un divorcio y entonces viene normalmente el papá y entonces el papá viene y dice, no, es que ahorita estoy enojado y como me estás demandando y tenemos problemas legales, entonces ya no voy a ver a los niños. Y pasa 6 meses, 8 meses sin verlos, en una etapa donde el niño está creciendo. Y después a los 2 años se vuelve a aparecer.
Y después se vuelve a desaparecer otro año por quién sabe por qué. Es terrible. Y después vuelve a aparecer. ¿Cómo impacta eso emocionalmente al niño en su crecimiento? De igual manera, porque no hay nada que haga más daño que la duda, la inestabilidad emocional de por qué se volvió a ir. Es que el mensaje del que está intermitente es que se va, regresa, pero se vuelve a ir, sin qué ni para qué. Y si hicieron el proceso de decirles, por lo menos, pues nos vamos a separar y yo me voy a ir de la casa, ya hay una herida bien grande ver que papá se va de la casa. Pero que aparezca y se va y vuelve a aparecer y se vuelve a ir, es como rasgar la misma herida y eso ya no va a pegar tan fácilmente. Entonces es seguir hurgando donde ya duele. Y el niño ya ni celebra que vuelva, porque el pensamiento automático es, pero se va a volver a ir. Sí. Y lo más difícil es que el que regresa, cuando regresa, viene con demandas. Pero aquí estoy. Sí, yo sé que me fui, pero me fui a trabajar. Pero en 2 años no aparece, no llama, no un mensajito, nada. Y viene con la demanda, pero yo soy tu papá. Y lo primero que se reclama es autoridad. Muchas veces vienen con el rol paterno o rol materno y demanda autoridad, respeto. Sí, que le hagan caso, que lo obedezcan, que quieran compartir. Y se encuentra con un hijo que tiene un tanque de enojo que mecha corta ya va a explotar. Entonces se dan las grandes explosiones, el papá o la mamá se vuelve a ir y surge entonces otra vez el pensamiento. Se fue por mí. La autodescalificación es muy fuerte. Y si tenemos a un progenitor que no ha procesado bien el tema de la separación, se va a voltear con el hijo y le va a decir, si no le hubieras gritado, tal vez ahora sí ya no va a regresar después de lo que le hiciste. Entonces le culpa cuando el hijo nunca fue responsable del conflicto de pareja. Esta intermitencia hace mucho daño. Se fue, por eso decimos, en el momento en que uno de los dos progenitores sale de la casa, ya no vuelve a entrar. Yo les digo, le da a los niños en la puerta. Y en esa ambigüedad que les da, ese temor de, ay, pero es que les va a doler, igual les va a doler, pero tenemos que ser congruentes en lo que les dijo y lo que van a hacer. En la puerta. No, pero y para Navidad, deciden Navidad o Año Nuevo en la puerta. No entra más a la casa, porque el niño dice, ya entró. Así como se fue, ya entró. Entonces esto confunde muchísimo al niño y termina enojándolo, porque no nos damos cuenta los adultos, pero de verdad le estamos incrementando el dolor. Porque le estamos por momentos generando falsas esperanzas. ¿Y qué pasa en los escenarios que los papás nunca le comunicaron a los hijos? Porque no lo aprendieron, porque nadie les dio ese consejo, porque no lo creyeron prudente, por cualquier razón. No lo comunicaron y solo se separaron, se divorciaron, y hay cosas como estas. Papá a veces sigue llegando, entra a la casa a veces come con nosotros, o por el tráfico terrible de nuestro país. Entonces algunos dicen, no, mejor que venga acá, que los vea acá, entre semana, y entonces ya se va en la noche. Pero entonces todavía sigue llegando a la casa. Algunos entran, algunos no entran. Yo conozco gente que llega tal vez a donde vive, pero recoge a los niños y se queda tal vez en el parque del lugar, o se los lleva a algún lugar cerca y después los regresa más tarde. Pero también conozco a otros que entra a la casa, juega con ellos adentro de la casa y después se va, y esa es como que la cultura. Dos noches a la semana llego, hago eso, y tal vez es justificado no llevármelo hasta mi casa porque pues solo el trasladar al niño va a ser 1 hora y va a ser un gran problema. Entonces tampoco es día para el niño. Entonces yo entiendo esa parte. Pero ¿cómo se mira eso? Más cuando no le dijeron nada, cuando no hubo una comunicación directa. ¿Cuál sería la recomendación para los que están en ese escenario? Si no hubo un momento en donde les dijeron a los hijos,
qué era lo que iba a pasar. Pero de verdad, Dios en su amor y su misericordia está oyendo este programa y lo está viendo. Hágalo ahora. Nunca estamos tarde para sentarnos y tratar de enmendar, sin justificarnos. Hoy hablaba yo con una persona y le decía, nos equivocamos, pero es en nuestra ignorancia. Casi nunca es en maldad, ¿verdad? Y en nuestra ignorancia lastimamos, pero es de sabios enmendar y esta es una importante oportunidad para hacerlo. ¿No lo hizo? Hágalo. ¿No está la otra persona? Hágalo solo, hágalo sola. Pero siéntese y por amor y por respeto y porque aunque sean chiquitos o grandes, son personas. Y al final también es lo que le llaman mucho el cerrar el círculo. ¡Claro! Ellos tienen que terminar de comprender que algo cambió. Aunque ya lo estén viendo. Sí, ellos van sumando, ¿verdad? 1 más 1, no viene, no llama, ya no están juntos, sacan sus conclusiones, pero nadie tiene tanta voz y autoridad como la voz de papá y mamá, que les dice, perdonen, no supimos cómo manejarlo, pero ahora aprendí que debimos haber hecho esto, y esto fue lo que pasó. Ahí se cierra el círculo de lo que pasó. No, probablemente no del dolor, porque ya es un dolor mezclado de varias líneas, de la separación, al principio no sabían qué pasaban y es como cuando vamos en el tráfico y no sabemos por qué no avanza. Usted sabe, la salida de acá dice, 40 minutos y ya llegué, pero cuando sale y se queda parado desde aquí, dice, ¿qué pasó? Y entonces empieza a pensar un montón de cosas. ¿Y qué siente? Angustia, desasosiego, que no va a salir. Inseguridad. ¿Y qué ahora qué va a pasar? Es exactamente con los niños. Y no importa la edad, porque de nuevo, tomando el caso suyo, eran chiquitos, pero ellos estaban viendo y el niño capta su mundo de lo que está pasando en su entorno y ya tenían rutinas establecidas, esa rutina se rompió, entonces tiene sentido lo que dijo papá y mamá con lo que está pasando, congruencia, no dijeron nada y ahora todo es diferente, miedo, inseguridad, inestabilidad y estos sentimientos por mucho tiempo se pueden volver una pólvora para un estallido emocional o alimentan un evento traumático. Porque cuando tenga sus relaciones de adulto y no llame a las 3 de la tarde como siempre llama, ¿qué se va a disparar? Exactamente lo mismo. Sí. Y entonces el otro no llama porque tuvo una sesión de trabajo y yo voy a estar en mi casa, ¿qué? Pensando lo mismo que con el tráfico. ¿Qué pasó? ¿Y si pasó esto? ¿Y si pasó? ¿Y si me va a dejar? ¿Y si se va a repetir la historia? Y el otro llega bien tranquilo a su trabajo. Ya vine, mi amor. Y la señora está paniqueada, enojada. Se comprende hasta dónde alcanza las cosas cuando no las comunicamos con la verdad, adaptado a la edad del niño. A más pequeño, menos preguntas. A un adolescente, que es en donde más impacta, ¿verdad? Aunque... El divorcio impacta, esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo impacta el divorcio dependiendo de la edad de los niños? ¿Impacta diferente? Sí, porque el recurso emocional y cognitivo es distinto. Menos de 5 años, menos de 6 años, sí le va a impactar, pero no tiene la comprensión total del evento. Yo recuerdo muy bien que una de mis primeras preguntas en una de las primeras sesiones que tuve contigo fue decirte eso. O sea, a mí me preocupa cómo les va a impactar esto a ellos y qué voy a hacer yo. Y entonces tú me preguntaste la edad de ellos y cuando te dije, me dijiste, mira, por el chiquito, no te preocupes casi que nada, pues, porque está tan chiquito que para él esta va a ser la vida, casi que desde el inicio. Él no tiene muchos recuerdos, ni va a recordar que papá y mamá estuvieron juntos, sino que va a ser, esta fue la vida.
Pero los otros sí hay que tener ciertos cuidados, inclusive durante los años que llevo, 4 años de separado, yo en algunos momentos te he preguntado, mira, pero ¿y es normal que el mediano haga esto? ¿Será que lo llevo con un psicólogo? No. Y he tenido ese tipo de dudas, porque al final yo sí quiero que mis hijos, si bien es cierto, los lastimamos, porque en estas circunstancias les quitamos eso, y dependiendo cómo nos comportemos como papás, los podemos seguir lastimando, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando durante este episodio. Pero yo sí estoy preocupado para que ellos sean la mejor versión que puedan, a pesar de las circunstancias, a pesar de las decisiones que sigue tomando su mamá, las decisiones que sigo tomando yo, porque no somos perfectos y nos vamos a seguir equivocando. O sea, cuando estábamos juntos nos equivocamos y cuando estamos separados también nos vamos a seguir equivocando. Pero ¿cómo puedo yo prepararme o cómo puedo yo cuidarlos o qué puedo yo ver en cada uno dependiendo de la edad? ¿De qué me tengo que ir preocupando dependiendo de la edad? Primero, que a los 5 o 6 años el niño no comprende todo, se fija, reconoce emociones y un elemento importante, te cree. Okay. Todo lo que le digas. Él no va a poner en tela de juicio nada. Edad preescolar. Edad escolar, de 7 a 11 años, esto va cambiando. ¿Por qué? Porque ya tiene más capacidad cognitiva, ya tiene más desarrollo de su pensamiento abstracto, ya hace juicios de valor, ya funciona en lo bueno, lo malo. Uh-huh. Entonces va a estar observando que si papá dice tal cosa, lo haga. Que si mamá dice tal cosa que pasó, será verdad. Y no nos damos cuenta porque creemos que los niños son niños, no se dan cuenta. Sí. ¿Verdad? Minimizamos su inteligencia. Pero sí se dan cuenta. Totalmente. Yo te puedo contar anécdotas que sí se dan cuenta. Se dan cuenta de todo. Sí. Y van juntando sus cadenitas hasta que tienen el hilo completo y ahí ya les hace sentido. Pero cuando entramos de 12 años a 19, que es donde termina la adolescencia, aquí sí puede ser el acabose, ¿verdad? Porque aquí sí no te van a creer nada a menos que lo miren. Porque el adolescente sí va a demandar congruencia. Sí, uh-huh. Sus amigos, su mundo se reduce a sus pares. Y los papás y todas las personas de vínculos, él los va a pasar por su filtro de ¿será cierto? Uh-huh. Todo lo que les creí antes y eran mis personas que yo admiraba, ahora las pone en el plano de la realidad y los va a cuestionar por todo. Aparte que el adolescente está enfrentando grandes cambios, no solo físicamente. Hormonales también. Hormonales, pero principalmente está respondiendo a 3 preguntas trascendentales en la adolescencia que las vemos aquí en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. La primera es ¿qué voy a hacer con mi vida? En el bachillerato están definiendo ¿y ahora qué, verdad? Y muchos no saben. Y no saben, uh-huh. No saben, menos con tanto estímulo que tienen ahora, esto es mucho más difícil de decidir. La segunda, ¿qué valores voy a elegir para mí? De aquí para atrás, los valores han sido de familia, de los padres. Uh-huh. Pero en la adolescencia, el joven dice no. Si elijo creer en Dios, aunque no vaya a la iglesia, uh-huh. Pero voy a creer en Dios. Y así toda una lista de valores o virtudes que él elige creer. Y la tercera, que hace 20 años no se la hacían, pero ahora sí, es qué preferencia sexual voy a elegir. Uh-huh. Porque esto es otro tema para otro programa, ¿verdad? Okay. Pero sí se la están haciendo, porque la exposición a la sexualidad empieza a los 9 años. Y ahora ellos tienen una diversidad. Que los padres no estemos listos para hablar de esto no quiere decir que no esté pasando. Entre ellos pasa y hay muchísima información y mala información, por cierto. La mayoría es desinformación. Ajá. Entonces, el adolescente está en este dilema, ¿verdad? Tiene que resolver estos 3 grandes temas que son definitivos para la etapa que viene después. Y los papás les decimos, nos vamos a separar porque yo ya no quiero a tu mamá, pero él ha visto a uno de los padres texteando
porque tienen ojo de águila, ¿verdad? Y uno cree que ellos no se dan cuenta. Seguimos con este autoengaño. Entonces, menos nos va a respetar y menos va a hablar conmigo cuando yo le pregunte, ¿y cómo te sentís, mijo, con esto que está pasando? Tienen doble candado. No nos van a dejar ver su corazón porque no nos creen personas confiables. Y para ayudar a mi hijo, ahora me voy a poner en mi escenario, para ayudar a mis hijos a que tomen bien esas 3 decisiones que van a tomar dentro de unos años, como papá soltero que vive en la mayor parte del tiempo conmigo, quisiera escuchar qué crees tú que debería hacer yo, pero yo también voy a decir algunas cosas que creo que voy a hacer. Creo que la primera que debo hacer es siempre ser congruente. No importa la edad que tengan. O sea, si yo digo, yo creo en Dios, pues demuestro que creo en Dios. Si yo digo, yo les digo a mis hijos, mira, aquí no se miente. Entonces yo no les tengo que mentir. Así es. Y entonces esos valores, esos principios que yo quiero que ellos tengan en el futuro, yo no solo los tengo que hablar, los tengo que modelar. Exacto. Independientemente de la edad que ellos tengan. Creo que eso es algo para fortalecer una de las decisiones que van a tomar. Y las demás, yo sí creo que debo enseñarles la palabra de Dios desde pequeños. Porque si ellos van a creer, bueno, voy a creer en Dios o no voy a creer en Dios, independientemente que haga la mamá en este escenario, ¿verdad? O el papá en otros escenarios, pues yo tengo que modelar cierto carácter y ese carácter tiene que venir de Dios. O sea, yo tengo que meterme con Dios, yo tengo que pedirle sabiduría a Dios, cómo enseñarles. Estuve en otro episodio con un pastor y él me decía, lo mejor que puedes hacer es repetirle versículos a tus hijos. Repetíselos. Porque como tú dijiste, o sea, el niño lo que va a recordar son las palabras a cierta edad. Entonces, si yo le repito la palabra de Dios a cierta edad, cuando él sea viejo, y eso es un versículo bíblico. Exacto. Es un versículo bíblico. O sea, cuando yo sea viejo, ¿qué voy a hacer? Acordarme de lo que me enseñaron, de lo que me dijeron. Pero si yo le digo otras cosas, de eso es de lo que se va a acordar. Entonces, yo tengo que tener cuidado con lo que le voy enseñando, lo que le estoy repitiendo, lo que le estoy modelando, para que él, cuando sea más grande, él tome buenas decisiones. El mejor método para enseñarle a los hijos aquello que querramos que aprendan es modelarlo. Somos modelos vivos de aquello que nosotros queremos replicar en ellos. Si yo quiero hijas que no griten, ¿qué tengo que hacer? No gritar. No gritar. Qué difícil. Sí. ¿Verdad? Si yo quiero hijos que respeten a la autoridad, ¿qué tengo que hacer? Respetar a la autoridad. Y la Biblia habla de estos temas. Entonces, cuando yo utilizo la Biblia, los versículos, también debo modelarlos. Yo le repito los versículos, pero le modelo la palabra, porque esto es lo que tiene más peso. Nosotros en temas de psicología o de terapia o ámbito familiar, nosotros le vamos a creer a lo que vemos que hacen, no a lo que nos dicen. Nosotros, yo veo parejas en terapia y me dicen, sí, estamos bien, pero uno está sentado en una esquina y el otro está aquí. No es cierto, no están bien, pero me dicen que están bien, ¿verdad? Entonces el mensaje, la conducta no verbal es contundente y los niños están así. Y en edad escolar, con mayor razón. Y el adolescente no te pasa por alto ni una. Entonces, si tú dices, aquí no mentimos, entonces te van a estar observando en todo momento, pero allá afuera. Sí. Porque no mentir aquí adentro es como más controlado, pero allá afuera, ¿por qué no vinieron? Y están ahí. Y son esas pequeñas como cascaritas de banano. Entonces, la palabra nos respalda en sobre qué debemos enseñar. Deuteronomio 6 nos dice que pongamos la palabra en las entradas de la puerta, la cargaban en la frente, en todos lados. ¿Para qué? Para recordarla. Pero, ¿en dónde fue la debilidad? En la práctica. Porque la ley la sabían, pero en la práctica no lo hacían. No lo hacían y se fueron feo. Sí. Y lo mismo nos pasa a nosotros como padres. Entonces, si yo quiero preparar a mis hijos para que en la adolescencia tomen decisiones con valores, con virtudes, con temor de Dios,
se lo enseño desde pequeño. Desde pequeño. Cuando yo le digo a mis hijos, amarás a Dios con todo tu corazón, me tienen que ver a mí que, aunque esté cansada, voy a apartar un tiempo para Dios. Pero que cuando estoy bien enojada, también dejo que me gobierne Dios, que es en donde más cuesta. Es donde más cuesta, sí. ¿Verdad? Entonces, ahí los niños dicen, esto es verdad. Cuando llegan a la adolescencia y te empiezan a cuestionar, pero hemos sido congruentes, el cuestionamiento es menos duro. Yo por eso les digo a los papás de chiquitos, así como los tuyos, platica con ellos, porque en la adolescencia queremos que platiquen con nosotros, pero no les hemos platicado. Entonces, ¿cómo queremos que en la adolescencia nos hablen si nos cierran la puerta? Sí. Entonces, este es el momento de enseñarles a platicar contigo. Y de sembrar esas esos tiempos con ellos, de reír, un tiempo todos juntos, un tiempo individual, porque cada hijo tiene su propio estilo, para que cuando llegue la adolescencia te reconozcan como el lugar seguro. Un amigo al que, para complementar, es un amigo al que yo admiro bastante. Él de pequeños a sus hijos siempre los llevó por un café. Los llevaba por un café de vez en cuando, de vez en cuando llevaba, y solo a un niño. Llevaba a uno, se tomaba un café, llevaba a otro, se tomaba un café, se llevaba a otro y tomaba un café. Y hoy que sus hijos son grandes, grandes me refiero ya más de 20 para arriba, ya viven cada quien solo, son independientes. Ellos siguen teniendo muy buena relación con su papá. O sea, siguen buscando tomarse un café con su papá, siguen buscando hacer algo con su papá. Obvio, de vez en cuando, ya no con la frecuencia, claro, porque ya cada quien tiene su propia vida y va por ahí. Pero es algo que de verdad yo admiro a él, y eso es algo que yo le he tomado por épocas, tal vez por trabajo, y uno no lo deja de hacer, pero creo que uno se debe forzar. Yo, por ejemplo, han habido épocas que les digo, bueno, esta semana a Lian le toca llevármela a desayunar. Y la siguiente semana me toca hacer. Y la siguiente me toca yo. Ahí ellos hasta emocionados están. Es que esta semana voy con papá a desayunar solo. Claro. Entonces, creo que, o cuando reciben las notas, yo sí hago un tiempo para llevarme uno en uno. Entonces, el día que voy a recoger notas, bueno, ahorita voy a hablar con fulanito y me lo llevo. Y lo felicito, hablo y todo. Después me voy con sotanito. ¿Y qué crees tú? Yo quiero un helado. Yo quiero una hamburguesa, yo quiero no sé qué. Entonces vamos a lo que cada quien quiere, porque son diferentes, pero a compartir, a tener un tiempo de hablar y de reflexionar también, por ejemplo, de las notas en ese escenario, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que son cosas que uno debe ir sembrando desde pequeño para que, primero Dios, cuando sean adolescentes van a querer seguir hablando conmigo. Yo te garantizo que sí, Carlos, de verdad. Pero es que este es el tiempo de la siembra. Claro, ¿qué pasa con los papás que no sembraron? Porque, de nuevo, pecamos en nuestra ignorancia. No sabíamos lo importante que era. ¿Ya son casos perdidos? No, de ninguna manera. El acercamiento al adolescente cambia. Con los pequeños uno le dice, mira, vení para acá, hablemos. Y el niño no me cuestiona. Va a llegar. Va a llegar. Con el adolescente uno no se acerca así, ¿verdad? Porque va a haber choque. Con el adolescente, si está en su cuarto, yo tengo que tocar la puerta. Esperar que me diga, entra. Y cuando ya estoy adentro, le digo, hijo, ¿me regalas 5 minutos? Necesito que me escuches. Ni siquiera le digo, quiero que hablemos. Porque entonces ya he hecho llave. Sí. No va a hablar. Pero yo quiero que me escuche. Y luego, 5 o 10 minutos, no grandes discursos, le pregunto, ¿hay algo que me quisieras decir? Si no ahorita, después. Y me levanto y le doy las gracias y me salgo. O sea, son intervenciones bien cortas. ¿Qué pasa en la vida real? Los paramos y les damos aquellos discursos y el cerebro del adolescente tiene la capacidad de que ya no me oye. Ellos sí pueden desconectarse. Entonces nos ven a nosotros que bueno, pero ellos ya no me están oyendo. Ya están en otro lado. Y uno le dice, ¿me entendiste? Y se van. Y las mamás dicen, es que se lo acabo de decir. Y es porque ellos ya no nos escuchan. Y uno va con el mismo discurso. Entonces el acercamiento es distinto, pero sí es recuperable. Y los padres debemos tenerle, ¿verdad?, la humildad de decir, me equivoqué, perdóname.
Y creo que eso es importante para un papá que probablemente nos esté escuchando, una mamá que eran esos intermitentes, que se han ausentado. Si ustedes realmente quieren regresar a tener una relación con sus hijos, primero los animamos, los exhortamos a que sean constantes, a que, a que no sigan siendo intermitentes, sino que decidan ser constantes, decidan estar presentes. Y lo que tú decías ahorita, o sea, que seamos intencionales, pero también tratando de ir buscando la forma de recuperar esa relación. Depende de la edad, ¿verdad? O sea, si están más pequeños es más fácil, como tú dijiste, pero si ya son adolescentes, yo también tengo que entender de que yo no puedo llegar y demandar, mira, tenés conmigo a tomar un café porque quiero que te tomes un café, si no he estado los últimos 5 años ahí. O sea, tengo que llegar con otra actitud, tengo que llegar a pedir perdón. A pedir perdón, porque... Y tengo que ser humilde, y tengo que llegar con esa actitud. Sí, de nuevo, ¿verdad? Los niños aprenden a pedir perdón, ¿de dónde? De nosotros. Pero para nosotros, en nuestro contexto, es como signo de debilidad y nada que ver. Se requiere ser muy valiente y muy honesto para decir, hijo, me equivoqué, perdóname. Que ellos estén listos, que ellos procesen eso ya queda en ellos y tarde o temprano lo harán. Que es bueno que el hijo no lleve estos pesos emocionales, pero que nosotros, al hacer nuestra revisión, tengamos claridad, te lastimé, te abandoné, ¿verdad? Te rechacé, te engañé. Y esto para el hijo es sanador, sentir que el papá o la mamá reconoce que lo lastimó, porque a veces tomamos a los hijos como punching bag y estos aguantan con todo. Y no es cierto, son personas y son sensibles. Cuando yo encuentro niños de estos difíciles, ¿verdad? Me surge la pregunta, ¿qué te hicieron? Porque el niño es bueno. El niño es bueno. Cuando nosotros tenemos niños difíciles, preguntémosle, ¿qué te hicieron? Para que hoy seas un niño como los que vemos en la calle, que arrebata, que agrede, que se tira. Estos niños están muy lastimados de papá y de mamá. Y es doloroso porque son almas buenas. Dios nos hizo conforme su imagen y semejanza. Entonces no podemos ser defectuosos, pero en la crianza y en nuestra ignorancia echamos a perder. Y luego, después de un proceso de separación y después de divorcio, y que ni siquiera tocamos cuando hay nuevas parejas, ¿verdad? Ni entramos ahí. Ese es otro tema. Ni entramos ahí. Porque entonces, si es muy rápido, si es muy pronto, el niño nunca va a estar listo para una nueva pareja. Nunca va a estar listo. Pero hay formas de acercarlos a ambos grupos, ¿verdad? Para hacer esto menos traumático. Pero se requiere un trabajo integral en este tema, ¿verdad? Entonces, que el Señor de verdad use este programa a aquellos padres que están pasando por este proceso y recuerden, algo que no mencionamos, es que el proceso de separación y divorcio no es cuando se sientan y les dicen. Este empezó antes con las discusiones. A más grandes, más se dan cuenta de las discusiones, más heridos están. Entonces hay que procurarles certeza. Los padres debemos ser veraces, confiables y el lugar seguro. Y el conflicto es de pareja. Ahí se tiene que quedar. Y ser los mejores padres que podamos ser para ellos en todo momento. Excelente. Gracias, Lesbia, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Esperamos Carlos. tener otro episodio contigo y hablar de otros temas. Así será. Hoy muchas hablaste gracias. varios ahí que deberíamos de hablar. A la orden. Muchas gracias. Ok. Gracias a todos por escucharnos. Esperamos que haya sido de bendición este episodio para ustedes y pues que nos sigan escuchando. Comenten si tienen dudas o si necesitan algún apoyo psicológico de cualquier tema. Estamos para servirles. Nos pueden escribir. Gracias. Recuerda, guardando tu corazón, vives en paz. Hasta la próxima.